Alerta en C5N, los precios al consumidor IPC subieron un 3.8% en diciembre 2021 respecto de noviembre y acumularon un aumento del 50,9% en los 12 meses del año. Así lo tuiteó y lo informa el INDEC. Saludo al querido amigo Darío Gaño. Darío, ¿cómo te va? Bien, se esperaba que fuera una suba importante con respecto al 2,5% de noviembre, pero terminó siendo más de lo incluso estimado, 3,8%, 50,9% en los últimos 12 meses. Y fíjate que en 2021 quedó una inflación muy superior a lo que se esperaba, se especulaba para promediando el año. Lo que más subió, y tiene que ver con lo que el gobierno va a resaltar como evidente de esta parte del año, que tiene que ver con el repunte de la actividad, porque era al aumentar la demanda, una inflación que ya venía elevada, porque incluso el piso de la inflación de este año, ese 2,5 que vemos en noviembre, era un piso muy elevado. Bueno, lo que más subió tiene que ver con restaurantes y hoteles, obviamente la suba de la demanda, el turismo repuntando, más gente saliendo después de lo que fueron antes de la última ola de COVID, obviamente. Después subió bebidas alcohólicas y tabaco, transporte y otra vez prendas de vestir y calzado, que subió un 4,8%. Por esto, porque Darío, prendas de vestir y calzado. Bueno, eso fue la pregunta de todo el año. Eso ni siquiera pasa a ser una novedad hoy, porque de hecho en algún punto... Yo te lo pregunté todo el año. Claro, todo el año lo hablamos y hay obviamente multicausal, todas las relaciones que tiene la inflación, pero sí una preocupación porque ataca lo que es la industria local, claro, que ha tenido una suba muy elevada. Ahora, una novedad no positiva de este mes es que alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a subir por encima del nivel general de precios. La inflación general fue del 3,8%, alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 4,3%. Vuelve a preocupar eso porque obviamente les afecta a quienes menos tienen. Había sido lo que más había subido en el primer semestre, sí, y buena parte del segundo. A partir de ahí se empezó con una estrategia distinta, precios cuidados, que se renovó el lunes para los próximos 3 meses, pero volvió a subir en diciembre alimentos por encima de la inflación, 50,9% en todo el 2021. Ahora, Darío, a ver, uno puede entender que por qué se aplica precios cuidados, porque se disparan los alimentos. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? Sí, sobre todo porque la verdad es que durante el año hubo varias estrategias para con el tema alimentos. Lo que el gobierno está viendo por estas zonas, en realidad, o por estas zonas no, por los últimos meses, tenía que ver con que el precio directo en las góndolas, en los supermercados, había tenido una suba importante en los últimos tramos de la cadena. Sí. Ahora, la relación que espera para 2022 es qué pasa con el dólar, porque ahí empieza a afectar obviamente fuerte a el tema de alimentos, y qué pasa con las tarifas. Son las dos claves para 2022. Sacando el tema de FMI, obviamente a partir de ahí se empieza a discutir. Y ahí sí afecta a alimentos, y ni que hablar de todo lo que se discutió de retenciones. Ahora, esta suba de alimentos no la esperaba el gobierno por encima de la inflación. Sí que fuera fuerte con, insisto, restaurantes, esparcimientos, servicios en general, pero no esperaba una suba importante en alimentos, y tampoco lo esperaba el mes anterior, que la carne también había subido mucho. Me acuerdo. Incluso con el 2,5%, bueno, la carne también había sido lo que más había subido en el mes pasado. La sensación, Darío, es que la economía se maneja con un dólar paralelo, con un dólar ilegal. Sí, bueno, de hecho durante 2021 tuvimos un tipo de cambio oficial, no planchado, pero sí, muy por debajo de la inflación en todo lo que fue este 2021, este año electoral. Fíjate ahí, lo que más ha subido en salud se planchó, educación también, comunicación después de haber tenido una suba muy relevante en el segundo semestre y no autorizada por el gobierno, ahora subió un 1,8%. Vivienda 2,1%, yo creo que va a ser uno de los rubros que más va a repuntar inflación en 2022. Equipamiento, mantenimiento del hogar tal vez también. Y a la izquierda todo lo más preocupante. Recreación, como te decía, recreación y cultura, ahí ya más relacionado con el turismo, con las salidas y demás, volvió a subir por encima de la inflación. Alimentos, vuelve a subir por encima de la inflación. Prendas de vestir y calzado, casi nunca en todo el año estuvo por debajo del nivel general. Transporte, bebidas alcohólicas y tabaco
y restaurante y hoteles, que es lo que más subió, casi 6%, lo que está por la izquierda de la pantalla, lo que bueno, dio más sinsabores durante la última parte del año. Claro, bueno, ahora uno puede entender el último, ¿no? El de la izquierda, restaurantes y hoteles. Hablamos que fue Navidad, diciembre fue, mucha gente fue a la costa, el 8 de diciembre, ¿te acordás que fue un fin de semana largo? Había reserva absoluta, fueron las reservas, ponele. Pero todo el resto es medio como inexplicable. Todo el resto va a tener... Es que, ¿sabes lo que pasa? Igual la clave me parece que es acá, es que el piso era muy alto de inflación. Muy alto. Muy alto. Insisto, noviembre había sido el nivel junto a agosto, tengo entendido, más bajo y había sido un 2,5%. Entonces, si hablamos de subas de hasta el 6%, obviamente vamos a ver que hay una preocupación importante. El tema es lo que más... Ahora que tenemos el dato de todo 2021, lo que más ha subido y lo que preocupa para este 2022, que insisto, deja un piso alto, sobre todo en tema alimentos, donde también el gobierno insistió que le va a poner un ojo muy importante para este 2022. Repetimos, el lunes se lanzó esta nueva edición de precios cuidados trimestral, se había vencido el viernes 7 de enero y se esperan subas de hasta el 6% trimestral. Ahí hay una negociación constante entre la Secretaría de Comercio y las empresas de alimentos para, por ejemplo, algunas de las primeras marcas dejarlas afuera, algunos trimestres dejar afuera los productos más sensibles, más vendidos para las marcas. Habíamos tenido en diciembre que se había incluido la canasta navideña dentro de los 1.400 productos que había, que ahora cayeron... Que aumentó una barbaridad la canasta navideña. Sí, la canasta... Bueno, todo lo medido interanual había tenido una suba de alrededor del 50%. Olvídate, pero terrible fue. Así es. Fíjate que lo que es el gobierno mide el IPC núcleo, aquello que no está tan estacionalizado. Y eso tuvo una suba de 4,4 puntos, muy relevante con respecto a lo que se esperaba. Presupuesto 2022, que sabemos que no se aprobó en Congreso. No se aprobó. Ahí Guzmán había mandado un 33% para el año que viene. Ahí es donde suponemos que va a estar el ojo y la puntería del gobierno, o afinar el gobierno alrededor de ese punto, pero insisto, tema tarifas y tema tipo de cambio van a ser relevantes en 2022. Igual, lo que el gobierno insiste que es lo que más le importa y lo que va a decir ahora y lo que tiene sentido es que repunte la actividad, que vuelva a haber demanda, que vuelva a haber consumo, que es lo que está pasando ahora. Y bueno, eso, como siempre, conlleva algo de inflación. Ahora, digamos, hay dos preguntas que uno se hace. Si bien hay un rebrote inflacionario en todo el mundo, esto es una realidad porque Estados Unidos tiene inflación, ¿no? Ahora, ¿por qué Argentina tanto? Bueno, es que en realidad lo que está pasando ahora es que al haber una inflación global en alza, ahí es lo que charlábamos antes. Argentina está también en esa misma línea. El tema es que el piso de Argentina era muy alto. Claro. Entonces, si Estados Unidos, que venía con una inflación del 2, 3, pasa al 5, 6, bueno, si Argentina se triplica lo que venía, ahí se marca el